Macarena para que ustedes puedan ya conectarse a nuestra entrevista en este momento con el ingeniero José Lafuente. Él es el administrador director administrativo de Sociemod Santo Domingo, de la conocida Clínica del Riñón. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias por la apertura. Hoy nos acompaña porque se había hecho el anuncio a los pacientes derivados del IES que se va a suspender el servicio de diálisis para ellos debido a que el IES les debe, tiene una amplia deuda con esa clínica que se arrastra desde cuándo, ingeniero, con el IES. Bueno, lamentablemente nosotros tenemos una deuda ya desde 2023 hasta la presente fecha, suma alrededor de los 3.600.000. Es muy lamentable, hemos hecho tantas gestiones, pero ya definitivamente ya no podemos más. ¿Cuánto les debe en dólares el IES? 3.600.000 dólares. El Ministerio de Salud no se queda atrás. No, por supuesto, el Ministerio sobrepasa los 6 millones. 6 millones que les debe solamente a ustedes. ¿Cuántos pacientes atienden en la clínica de ustedes? En este momento tenemos 335 pacientes. 335. En total. La mayoría son de la MSP. La mayoría son de la MSP, 100 son del IES. Para que la ciudadanía tenga un poco de conocimiento. Yo le decía, ingeniero, ¿este es el número de pacientes que ustedes siempre han manejado o el número ha ido disminuyendo debido a esa crisis que ustedes están enfrentando de económica? ¿Cómo usted lo refiere? Nosotros hemos llegado a tener 402 pacientes, sin embargo, pues durante el año anterior y este año casi no hemos recibido absolutamente ningún paciente. Salvo el caso de ciertas emergencias que nos han pedido de la zona, pero realmente pacientes del Ministerio de Salud Pública no hemos recibido absolutamente ninguno en este año. Y obviamente pues hay pacientes que han pedido el cambio a otras unidades, se han trasladado a otras ciudades, justamente por este mismo problema, ¿no? Por la falta de insumos que a veces de alguna manera pues nos sentimos perjudicados justamente por el hecho de no tener la liquidez suficiente para poder mantener el centro de hemodiálisis. ¿A qué nos referimos con emergencias, ingeniero? Porque imagino que todos los casos son prioritarios. Sí, pero bueno, hay ciertas... normalmente la zona nos identifica que de pronto necesitan diálisis emergente cierto paciente X y nos llama y más que todo se pone en contacto con la nefróloga y le explica justamente el caso puntual y ella nos refiere que es una emergencia que realmente necesita dializarse en ese momento. Si bien es cierto, tal como se lo refiere, todas son emergencias, pero hay unas que son más puntuales, que si no se dializa el paciente puede fallecer en ese momento. O sea, hay otros que pueden esperar. Hay otros que pueden esperar. Pero tampoco mucho tiempo, me imagino. No, por supuesto que no. Pero ya depende del criterio médico en este caso. ¿Cuántas salas ustedes tienen para...? Nosotros tenemos 3 salas. ¿Con capacidad para cuántas personas? Para 402 pacientes. ¿Cada sala para cuántas personas? Tenemos una sala de 24, otra sala de 18 y otra sala de 17. O sea, durante todo el día en los turnos pueden atender los 402 pacientes sin problema. ¿Los equipos que ustedes tienen todos están en óptimas condiciones o hay máquinas que quizás por la falta de mantenimiento o demás? En este momento tenemos 10 máquinas que se encuentran fuera de servicio justamente por el hecho mismo de que le estamos debiendo al proveedor y el proveedor no ha venido a dar mantenimiento. Es decir, ¿cuántas máquinas están actualmente en servicio? 50 que abastecen fácilmente para los pacientes que tenemos. Para los que tienen actualmente. Claro, sin problema, inclusive hasta más. ¿La clínica se construyó, se levantó de cero la infraestructura o ustedes la ocuparon ya construida? Era una casa y nosotros la levantamos. La adecuaron. Así es. Claro, porque una de las preocupaciones que nosotros teníamos también como medios de comunicación es que quizás uno como enfermo necesita un poco de privacidad y recordemos que tanto ustedes como la otra clínica que queda en la avenida Zamora no tienen un parqueadero para recibir a los pacientes. Sí tenemos. Pero hemos visto que en la calle se paran las busetas, los reciben en sillas de ruedas. Tenemos inclusive al lado de la clínica, tenemos alquilado el terreno de lado. Pero no se conecta con la clínica. Por supuesto. Sí se conecta. Claro que sí. Es decir, los pacientes no están a vista, hay paciencia de quienes transitan. Es más, tenemos capacidad del parqueadero para 40 carros. Entonces es un parqueadero bastante amplio, que también nos quieren cerrar el contrato, que es más, nos ya dieron el ultimátum que si hasta fin de mes no le abonamos, nos van a cerrar el contrato de arriendo del parqueadero. Pero lo siguen usando porque veíamos recién que las personas llegaban en taxi y se bajaban. Sí, se bajan, pero las ambulancias entran y se estacionan en la parte del fondo. En el parqueadero que tienen ustedes. Igual los pacientes vienen en sus vehículos en la madrugada, entran al parqueadero grande. Y eso porque quizás también ustedes anunciaron que les suspendieron el servicio de transporte también por la falta de liquidez. Sí, lamentablemente. Todo esto es un juego. Una cadena. Sí. Lastimosamente al inicio, nosotros dábamos alimentación a todos los pacientes.
Dábamos transporte a todos los pacientes, inclusive los pacientes de Santo Domingo, teníamos pacientes hasta del Carmen y de Pedernales cuando no había la unidad del Carmen. Sin embargo, poco a poco, el hecho mismo de que no nos estén pagando de manera continua, pues, y ahora prácticamente absolutamente nada, ha hecho justamente que vayamos quitando estas cosas, que no están dentro del contrato, por supuesto. Hay que recalcar que dentro del paquete integral no incluye alimentación ni transporte. Sin embargo, era un plus extra que de alguna manera se brindaba las facilidades para que el paciente pueda y llegue y tenga su tratamiento, ¿no? Pero en la actualidad es súper complicado. Suspendieron transporte y alimentación. Bueno, realmente el transporte se fue porque no le pagábamos. ¿Qué tiempo les deben entonces a ellos? Pobre gente, creo que les debemos un año y medio, creo. ¿Y ellos hacían recorridos en todas las cooperativas? Todo Santo Domingo hacían. Para llegar a la diálisis. Claro que ¿Que empiezan ustedes las tareas a qué horas? 4:30 de la mañana. ¿El primer turno es a las? 4:30. 4:30 el primer turno. Correcto. ¿Hasta qué horas trabajan? 8 de la mañana y trabajamos hasta las 7:30 de la noche. Es el último turno, ¿no? ¿Trabajan hasta más noche? No, nosotros no trabajamos. ¿Antes lo hacían quizás cuando tenían más pacientes? No, siempre hemos tenido 3 turnos, nada más. ¿Tenían la capacidad de tener más pacientes por sala? Es muy probable, claro que sí. Si hiciéramos un cuarto turno, creo que fácilmente llegamos a los 600 pacientes. Pero en este caso, en particular, nosotros solo hacemos 3 turnos. ¿Qué insumos o servicios ya no pueden sostener por la falta de pago en este momento? A ver, el hecho mismo de la operatividad. Nosotros necesitamos comprar filtros, líneas, agujas, y eso es lo más costoso y lo que no tenemos. Entonces, ustedes tienen un stock limitado que se les va a ir consumiendo durante este mes y agosto, decían. Claro que sí. Es más, nosotros estamos a la espera de que esta semana pues tengamos alguna conversación con el Ministerio de Salud Pública, porque casi al contrario, nos va a tocar notificar, así mismo como lo hicimos con el IES, nos va a tocar notificar al Ministerio. Estoy esperando que directrices, en este caso de la Gerencia General, que nos informe qué pasó justamente de ese acercamiento que tienen en Quito y a ver cómo evoluciona, porque prácticamente con el IES no tenemos absolutamente ninguna respuesta luego de que ya se manifestó que nosotros vamos a devolver los pacientes porque no tenemos capacidad para poder seguir brindando el servicio porque no tenemos dinero. Ustedes presentaron el oficio ya en Portoviejo. ¿Qué les dijeron? En Portoviejo lo presentamos aquí al director provincial, al ingeniero Mayorga, lo presentamos en Quito, lo hemos presentado, el mismo día lo presentamos en todos lados. Y nadie dice nada. Nadie les ha dicho nada hasta el momento. Nadie ha dicho absolutamente nada, excepto el documento que ese día me parece que también se lo indiqué, de la Directora Nacional del Seguro Social Campesino, donde ella reconocía justamente que a nosotros como prestador no nos han pagado durante mucho tiempo. Y que le parece raro que justamente que a nosotros como dializadora no nos ha pagado. A mí también me parece raro, porque nos han dicho que a otras clínicas les han pedido factura para hacer los desembolsos. Claro, sí, ¿por qué a ustedes no? Eso es lo raro, ¿no? Eso es lo raro. Tengo entendido que inclusive algunas multinacionales les pagaron todo el 2023 el Ministerio de Salud Pública y eso está súper raro porque no entendemos, ¿no? No sé qué pretende el Estado, si de alguna manera llegar a un mercado de monopolio justamente para que estas multinacionales se queden dentro del Ecuador, porque a la final pues tienen donde apalancarse, ¿no? Pero realmente a nosotros nos preocupa y lo reconoce en este caso la Directora Nacional del Seguro Campesino en el Equipus justamente que les indiqué, reconoce justamente que a este prestador en particular se le ha dejado de pagar desde el 2023. Tenemos auditado y liquidado más de 2 millones y nadie dice nada. Y yo veía, ingeniero, que del seguro campesino de manera particular tienen una factura de diciembre del año 2021. Claro que sí, claro que sí. O sea, tienen un proceso pendiente de pago, porque facturas no les han pedido. No, un presidente desde el 2021. Pero ya está auditado. Eso quiere decir que todo está en orden, listo para pago. Listo para pago, auditado y liquidado y lo tenemos ahí por escrito. Está el documento donde dice el seguro campesino, señores, efectivamente nosotros hemos auditado, hemos liquidado y el proceso ya está en salud. Ahora salud debería pedirles factura porque nosotros hemos finalizado. El pago que se había anunciado se hizo en febrero o mayo de este año, ¿a ustedes no les llegó ni un solo centavo o sí? A ver, nosotros nos pagaron hace 2 meses $60,000. ¿Que correspondía a qué meses? Nos dieron un abono de un mes, de la parte de un mes. Me parece que fue una factura del Carmen, de un mes del Carmen. Pero recordemos que son 3.600.000. Si nos pagan 60,000, ni siquiera es el 10%. Entonces, ni siquiera el 10%, pero nosotros esperábamos que en este mes en particular pues nos llegue algo, por lo menos algo. Lastimosamente no nos tomaron en cuenta para nada. Entiendo que otras dializadoras sí cobraron, pero igual cobraron bastante poco. Tengo entendido que una clínica de Portoviejo cobró $150,000 cuando a ellos les deben como 7 millones. Y así, algunos casos puntuales, pero a nosotros en particular, absolutamente nada. Yo tengo una inquietud, ingeniero, y le soy sincera. Con tanta corrupción que uno escucha en los hospitales del IES, en el IES mismo, en la administración,
¿Les han pedido comisión a ustedes para poder pagarles la factura que les tienen pendiente? Verá, en algún momento en particular no nos pidieron directamente. Hemos escuchado justamente que hay otros centros que les estaban pidiendo el 5%. Nosotros lastimosamente no tenemos, se nos va prácticamente toda la utilidad. Entonces, mi jefe realmente no se prestó justamente para eso. ¿Eso fue en qué año más o menos? En este año. En este año tuvimos conocimiento de que hay otros prestadores que sí les estaban pidiendo el 5%. ¿A ustedes? No nos pidieron directamente, realmente. ¿A qué se refiere con directamente? Es que solo son comentarios. A veces el medio mismo que estamos impresos pues, de prestadores de salud se escucha justamente que se están pagando el 5%, pero a nosotros directamente recibir una llamada o alguien se acerque y diga les vamos a cobrar el 5%, no hemos tenido. Nadie se ha acercado. Entonces, por eso no le puedo decir que a nosotros sí nos ha pasado. Hemos escuchado, sí, pero no a nosotros realmente. ¿Y de los que han escuchado que les están pidiendo, han cobrado? Aparentemente sí. Y es lamentable que se esté jugando así con la salud de las personas. Sí. No sé si es por eso o realmente es algún comentario fuera de lugar, pero bueno, como le repito, a nosotros en particular no nos han pedido. ¿No les han pedido comisión ni un porcentaje? Prácticamente nada. No sé, será por eso tampoco que no nos pagan. Pero a nosotros no nos han pedido nada. Claro, porque la corrupción de la que se habla dentro de los hospitales públicos y del IES que no quedan atrás es bastante fuerte, hasta en la compra de medicamentos, de insumos. Ahora mismo, antes de la entrevista les contaba que en X, personas que están nombradas en la asamblea por la persona que está sentenciada, Daniel Salcedo, han comenzado a hablar, han pasado videos y otras cosas más que a uno le dejan obviamente preocupada de cómo está el sistema de salud pública, tanto del Ministerio de Salud Pública como del IES. Claro, súper complicado, la verdad. La situación es bastante dolorosa justamente por el hecho mismo de que el gobierno es indolente justamente ante esta enfermedad, y no es solo de este centro de diálisis, es a nivel nacional. ¿Ustedes han recibido amenazas o advertencias, ingeniero, debido al anuncio de suspensión del servicio? ¿De parte del gobierno como tal o de parte del ministerio? De cualquier calado. Bueno, de parte de todo, una vez los pacientes se sienten intimidados, así que eso ya es normal por ellos, ¿no? Pero amenazas así firme, pues no hemos tenido todavía. Claro, porque también el día que estuvimos en el anuncio que usted hizo, no todos los pacientes entendían la magnitud del anuncio, porque nos dimos cuenta que algunos no escuchan al 100% y entonces no entendían lo que usted les dijo. Por supuesto, es más, desde el día de ayer estamos retroalimentando justamente la misma información, porque suben pacientes a diario, conversar, le platicamos, le estamos explicando qué es lo que está pasando. Creo yo que se están uniendo justamente para hacer una marcha. Entendería que en estos días ha de ser, no sabría decirle qué fecha. Hay un líder justamente de pacientes, hay una comitiva como tal, sí, y lo están haciendo. Y justamente Gabriela Álvaro, quien es una de las pacientes que está al frente junto a otras personas de ese Frente Nacional de Pacientes, nos dice que la próxima semana harán un plantón en las afueras de la Caja del Seguro. Acá en Quito, 128 pacientes se quedaron sin diálisis ayer. Han pagado a las multinacionales porque ellas se han, entre comillas, portado bien, dice Gabriela, que es otra de las pacientes que le entrevistábamos días atrás, que también está preocupada porque, y conversábamos antes con usted de la entrevista, que a una clínica en Quito, el IES le suspendió el convenio, dejando a 128 pacientes sin diálisis el día de ayer. Justo nos enteramos ayer en la tarde que a una clínica en Quito Sur, de Alicón, para ser exacto, les quitaron el convenio. Me parece lamentable justamente lo que está haciendo el IES, porque dejan más de, no sé cuántos pacientes, me parece es más de 100. 128 nos dice Gabriela. Imagínese, sin poder recibir su tratamiento, es súper complicado, y de la noche a la mañana. Entendería yo que de pronto alrededor de esa clínica hay unas multinacionales que a lo mejor es probable que los quieren distribuir justamente. ¿Cuántas multinacionales funcionan en el Ecuador de diálisis? A ver, aquí tenemos Grupo Orfeseños, que ahora es Grupo Davita. Tenemos las clínicas Nipro, que son las dos más grandes que se encuentran en ese momento y que tienen. ¿En qué ciudades operan ellos? En todo el Ecuador. ¿Aquí en Santo Domingo? Aquí excepto en ciertos cantones todavía. Pero por ejemplo, si hablamos de Manabí, en Manta, en Puerto Viejo están en Quevedo, están en Quito, algunas clínicas, Guayaquil, algunas clínicas, y en la parte de la sierra, en algunas, Cuenca también están. ¿Qué más? Pero asfixiarlos a ustedes económicamente para que digan, bueno, ya no podemos dar el servicio, implicaría, conversábamos ayer con otro paciente de la clínica de ustedes, don Félix, que estos pacientes se movilicen a otras ciudades, y eso les implicaría gastos, y a veces le dice don Félix, le ha dicho, pero váyase a vivir a Quevedo, váyase a vivir a Esmeraldas, y no es tan fácil cuando ellos dicen son agricultores que tienen un pedazo de tierra que lo trabajan todos los días para tener algo de dinero. Efectivamente, Esmeraldas también tienen una clínica ya. En Esmeraldas
Pues sí, no. Más que todo en Manta, creo que hay una clínica nueva allá en Manta, y la mayoría de pacientes creo que las están mandando para allá. Claro, pero hacer un viaje de aquí, de Santo Domingo a Manta por una diálisis, sabemos que los pacientes no todos salen en buenas condiciones, salen desgastados, entonces va a ser prácticamente súper complicado. Complejo. Claro, súper complicado que un paciente vaya 5 horas viajando en un transporte público y que llegue a su turno, y después sale descompensado y coger nuevamente el terminal y regresar. Estamos condenándolos a morir prácticamente, porque el paciente primero no va a ir los 3 veces a la semana. Y segundo, es muy probable que en esa transición pueda fallecer en el transporte mismo. Porque nos ha pasado pacientes que inclusive escuché, creo que hace unos par de meses, de una paciente que falleció llegando en un bus interprovincial. Y que la dejaron botada en la calle. Claro, una paciente que se trasladaba de Quinindé a Esmeraldas, se dializaba en Esmeraldas y falleció ahí, en transporte. Oye, ingeniero, de los pacientes que ustedes atendían antes, que me decían eran más de 400, ¿fueron reubicados en otras dializadoras? Sí, algunos han cambiado a la Renal Centro aquí en Santo Domingo, otros se han ubicado, se han ido a trasladar, por ejemplo, tienen familia en Manta, se han ido a Manta, otros a la Sierra, y así se han trasladado a algunos. Y algunos me imagino que han de haber muerto. Es muy probable, es muy probable. ¿Cómo está el estado de salud de los pacientes que ustedes actualmente atienden, considerando que les están haciendo solamente 2 días de diálisis a la semana? Es muy lamentable, ¿no? Los que tienen una situación económica más estable, pues compran los insumos y se dializan una tercera sesión de diálisis. Y aquellos que no, pues lamentablemente solo se están recibiendo solo 2. Entonces, la complicación media como tal, pues a lo mejor no se ve en este momento, no se ve un corto tiempo, pero a lo largo yo creo que lo van a sentir. No podría decirle porque no soy un médico, pero como le repito, o sea, en este momento en particular no es muy notorio, pero a largo plazo yo creo que lo van a sentir los pacientes. Porque es normal, el paciente necesita sus 3 sesiones. ¿Cómo funciona, por ejemplo, esa tercera sesión? Porque sabemos que los pacientes luego de cada diálisis firman un documento Sí. un documento. ¿En ese documento ustedes señalan el tiempo de diálisis también? Por supuesto que sí. Nosotros ¿Y de esa tercera cómo hacen, por ejemplo? La tercera sesión, por ejemplo, no es todos los pacientes, ¿no? Aquellos pacientes que tienen el tema económico, pues compran el kit, que sería $32, y traen su kit. Ellos traen su kit. Para 3 horas, nos decía. Exactamente, para 3 horas y media. 3 horas y se dializan con nosotros. Aquellos pacientes que no lo traen, pues no se dializan. Nosotros las hojas, por ejemplo, de los lunes y los viernes las hacemos firmar. Los días miércoles en particular, pues no solo los pacientes que vienen, porque hay la mayoría que no vienen. Los que no vienen no se pasa. Es más, si podemos... Pero el día miércoles firman los documentos. Claro que firman. ¿Y ustedes cómo hacen pasar ese proceso? Es que acuérdense que nosotros, el kit no es un solo kit. Pues acuérdense que tenemos que pagar personal, luz, agua, eritroproyetina, vitamina C, esparadrapo, gasas. Entonces influye muchísimos costos más, que si deberíamos hacer un costo privado, pues podríamos poner el miércoles la diálisis privada, $112. Cada diálisis. Claro, entonces ahí no le cobraremos absolutamente nada al Ministerio de Salud ni al IES. En este caso en particular se está tomando en consideración cuáles son los pacientes que han pagado para devolverles la plata. ¿Ustedes van a devolver el costo del kit que han pagado? Por supuesto que sí. Eso ya quedó con gerencia general, inclusive tenemos el listado de cuáles son los pacientes que han pagado para poderles devolver. Una vez que cobremos, se devuelven. ¿Quién es el proveedor de ustedes de estos kits? Porque los pacientes nos decían que ustedes, no es que ellos compran en la farmacia, sino que les hacen, con ustedes hacen una coordinación para que un proveedor de Guayaquil les entregue. Es un paciente que coordina, es la esposa de un paciente. Ya. La señora Eliana Escudero, ella es la que compra los kits. Pero imagino que alguien le tuvo que dar el dato del proveedor. Claro, por supuesto. Nosotros le ayudamos a direccionar cuál proveedor es, porque ella tiene 2 opciones. Compra en Guayaquil con un proveedor X o compra en Quito. Okay. Entonces ella creo que hace el tema de que se salta, ¿no? Compra un tiempo acá y otro tiempo por acá. Es más, ella ya falleció su esposo y sigue todavía coordinando el tema de las compras. Eso es en Guayaquil. En Guayaquil. Es el único proveedor a nivel, o sea, en la zona de Guayaquil. La cuestión es que ese es el problema. Lo que pasa es que estos proveedores no le quieren despachar por 30 kits. Quieren despachar por 1000 o por 500. Si usted le dice, véndeme 30, no le quieren despachar. Entonces, doña Eliana se ha puesto de acuerdo justamente con este proveedor de Guayaquil y le vende de 50 kits, hasta donde yo sé. Entonces ella los compra y ella los distribuye a los demás pacientes. Que es más fácil porque acá en Santo Domingo nos decían que alrededor de 100 pacientes se hacen la diálisis los días miércoles. No de tantos. Una lista que tenían ayer. Ayer, sí, pero no tantos. La verdad es que no son tantos, porque por ejemplo, el día de hoy tenemos 30 pacientes. ¿Todo el día? Todo el día. ¿Por qué 30? Solo 30. Es que solo 30 se dializan el día de hoy. Hoy es jueves, ¿ya? Solo 30 compraron kit. ¿Y el resto? No se dializa. Y eso es preocupante
por el hecho del desgaste de la salud de esas personas. En todo sentido, nosotros queremos dar el trabajo, queremos dar el servicio, pero no se puede si no tenemos recursos. Pero ¿cuáles serán las consecuencias legales o serán las consecuencias legales que puede enfrentar la clínica por suspender el servicio y que una persona muera, por ejemplo, por no tener la diálisis a tiempo? Bueno, las consecuencias legales hay penales, inclusive. Hay un tema penal que se podría hacer, pero nosotros estamos dando el servicio, inclusive en emergencias, cuando vienen pacientes emergentes, inclusive que no hayan comprado su kit, nosotros los atendemos el día miércoles o día jueves. Por ejemplo, el paciente viene con sobrecarga hídrica, está con una emergencia o está hospitalizado, todos los pacientes hospitalizados se atienden. Nos dicen por acá, independientemente si es que compró o no compró el kit. Nos dice por acá Grace Perdomo, solo se habla de dinero y revisen el servicio que dan, es pésimo, inhumano, y por qué las autoridades de control no les revisan si cumplen con todos los parámetros para dar el tratamiento. Pero ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, todo tiene que ver con la liquidez. Si hablamos de insumos, obviamente pues sabemos que estamos mal y lo estoy mencionando. Si hablamos de dar el tratamiento continuo de las 4 horas, pues le estoy mencionando que estamos dando 2 por semana. Entonces, todo tiene que ver con la falta de liquidez. Nos dice por acá don Germán Maya, terrible la noticia, con estas negativas de no pago están poniendo en riesgo la salud de cientos de usuarios que necesitan ese tratamiento para sobrevivir y que tienen su derecho. Lamentablemente la gobernación no se pronuncia en respaldo de los usuarios, sobre todo de nuestra provincia. Debería intervenir con las autoridades correspondientes para que se realicen los pagos y se pueda regularizar el servicio que muchas personas necesitan para poder mantener su vida. Se conmina a la gobernación a gestionar dicho proceso y de los hospitales también son algunos de los comentarios. Ay, qué pena. La verdad es que la gente es indolente, el gobierno es indolente, las autoridades son indolentes y no se preocupan. Porque, por ejemplo, a ver, mañana cerramos la clínica. ¿Quién se perjudica? Los pacientes. Por supuesto. Ustedes tienen clínica en Santo Domingo y el Carmen. En el Carmen. Y se cierran las 2 clínicas. Son los pacientes los únicos perjudicados. Nosotros como personal estamos dando el 100% porque a pesar de que este mes cumplimos 7 meses sin sueldo, están trabajando. El personal sigue trabajando. ¿Han renunciado trabajadores? Por supuesto que sí, médicos, enfermeros han renunciado, pero la mayoría están ahí, están al pie de lucha, dializando a los pacientes a las 4:30 de la mañana a pesar que no reciben un salario. Están ahí. Y si es que ya están los insumos, nosotros los dializamos sin problema. Por eso mismo, por el amor justamente que le tenemos a los pacientes, por el amor al trabajo. Pero eso no ve el Estado. ¿Cuál es el llamado, ingeniero, para cerrar esta entrevista, que desde este espacio usted hace a las autoridades para que se pongan la mano en el pecho? No se trata de quitarle el dinero o de no pagarle a esta clínica que ya han demostrado y han dicho que no tienen liquidez para continuar sosteniendo esos tratamientos, que prácticamente están haciendo que tengan una sentencia de muerte muchos pacientes. Por supuesto. Nosotros hacemos un llamado a los asambleístas para que tomen cartas en el asunto, escuchen justamente. Nosotros somos una clínica privada, si bien es cierto, pero trabajamos con vidas humanas, que de aquí a mañana nosotros cerramos. ¿Quién se perjudica? Son los pacientes santodomingueños, los pacientes que de ahí de alguna manera aportan todavía a la sociedad, porque tengo muchos pacientes que se levantan a las 4:30 de la mañana, dializan y a las 8:30 salen a trabajar, aportan a la sociedad. No son gente que está mermando justamente la sociedad, son gente que están aportando, trabajan como cualquier persona. Y si les quitamos el tratamiento como tal, tendrían que trasladarse a otra ciudad 3 horas. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a renunciar a su trabajo por irse a dializar a Manta, Puerto Viejo? Porque las empresas no les van a dar permiso. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Hago un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, asignen los recursos correspondientes. Repito, nosotros queremos dar el tratamiento, queremos seguir trabajando, pero no tenemos liquidez, no podemos. No es que no queremos, no podemos sin insumos. Muchísimas gracias por esta entrevista al ingeniero José Lafuente, director administrativo de Sociemod, Clínica del Riñón acá en Santo Domingo, dándonos a conocer la situación que están atravesando y por la que han tomado la decisión de informar al IES la suspensión del servicio de diálisis en el plazo de un mes a los pacientes, alrededor de 100 que tienen acá en esta clínica de Santo Domingo. Gracias y un buen día para usted. Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con más información. Inicia espacio publicitario. En Sol Cámara.